Gracias, hermanos, por recibirnos. Viene mi esposa, mi hijo, su novia. Estamos muy contentos de estar con ustedes. A muchos los conocemos, algunos de nombre, otros de vista. No habíamos venido a este lugar todavía, a este sitio. Está muy cómodo, más amplio. Pues vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a poner atención a ver qué tiene Dios para nosotros el día de hoy. Los invito a que ahí en su lugar inclinen su rostro y me acompañen en una oración. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Te rogamos, Dios, que seas tú y solo tú quien habla en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, tu palabra y la verdad que hay en ella, Señor, para atesorarla en nuestro corazón y vivir conforme a ella. Te agradezco, Señor, por el corazón de cada persona que está aquí y aquellos que hayan de escuchar posteriormente este mensaje. Sé tú, Señor, hablando al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, pues orando y pensando en esta semana acerca de qué compartir con la iglesia, ve uno muchas cosas día a día y vemos que el hombre natural se considera muy poderoso e inteligente, sabio. Hoy en día el hombre natural dice, somos capaces de hacer prácticamente todo. Sabemos muchas cosas. Hemos ido a la luna de ida y vuelta, de regreso, ya no regresaron más, pero el hombre natural piensa que es poderoso y sabio. ¿Y realmente será así? Cuando nosotros vemos lo que está pasando hoy en día, cuando vemos a la gente matándose por un accidente, por un incidente de tránsito, cuando vemos a la gente matando a alguien por robarle un celular de 1,000 pesos, cuando vemos a la gente en guerras, cuando vemos a las personas vistiéndose como animales, si han escuchado de los Terian, poniéndose máscaras de animales y arrastrándose, no solo como perros, sino como serpientes, como cocodrilos, como sirenas. Es una locura lo que estamos viviendo. Y tú dices, ¿de verdad el hombre es tan inteligente como dice? ¿El hombre es tan sabio como cree? La respuesta la tiene en la palabra de Dios, mis hermanos. Y hay gente que te dice, ¿cómo puedes creer en la palabra de Dios? Esta fue escrita hace 2000 años o poco menos. ¿Sabes? La palabra de Dios es atemporal, es decir, no tiene tiempo, está más allá de cualquier era, de cualquier época. La palabra de Dios es vigente, como lo fue hace 2000 años, y hace 500, y hace 100 años, y el día de ayer. Hoy la Biblia sigue siendo vigente, y podemos encontrar la dirección de Dios para nuestras vidas en la palabra. Quiero que me acompañes para ver respecto a esto en la primera carta a los Corintios. Prácticamente vamos a estar en ella, solo en estos textos. Nos vamos a mover muy poquito al final. Soy de la vieja escuela y no traigo para proyectar en las pantallas. Soy de la vieja escuela. Traigo mi notebook y aquí es donde traigo el estudio de la palabra de Dios. Es la primera carta a los Corintios, el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. ¿Estamos ahí? En el versículo 18, de hecho en algunas Biblias viene algún título, no es la palabra de Dios, ese título lo ponen los editores de la Escritura, pero en algunas Biblias dice Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para el mundo esto es locura. El hombre natural que hoy se siente todopoderoso, sabio, inteligente, dice esto es anacrónico, esto ya está fuera de contexto, esto ya no sirve para hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su palabra permanece para siempre. Y nosotros vamos a ver cómo a través de los tiempos ha habido diferentes épocas, diferentes eras, diferentes personas, y Dios sigue hablando de la misma manera. Voy a dejar este versículo hasta el final, porque con él cerramos, pero lo voy a volver a leer. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
Y después viene en el versículo 19 una cita que está en los profetas. Isaías, está en Isaías y dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso es lo que hace Dios con esa soberbia del hombre que se cree sabio y todopoderoso. Dios dice, la voy a desechar. No sirve para nada. Está escrito desde el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo. O sea que ya va para 2700 años que Dios dijo, voy a desechar la inteligencia y la sabiduría de los que se dicen sabios. Y hoy en día hay cantidad de gente que enarbola esa bandera de la sabiduría, del conocimiento y del poder. Pero mis hermanos, Dios, que es el mismo, nos sigue hablando de igual forma. Dios dice, voy a desechar lo que el hombre considera sabiduría y les voy a mostrar lo que verdaderamente es. Dice el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Está escribiendo aquí el apóstol Pablo, dice, ¿dónde está el sabio y el escriba? Hay que ponernos en el contexto. Pablo está viviendo en el primer siglo, estaba en el Imperio Romano, pero que venía con la cultura griega. Venía la cultura griega de los filósofos. Antes de Cristo fueron Sócrates, Platón, Aristóteles, con la sabiduría humana, y enseñaron acerca de ética, de virtudes, de moral, de observar el universo, de la lógica y fueron antes de Cristo, y ellos se consideraban los sabios de su época. Y sí, dejaron muchas cosas ahí que fueron útiles para el hombre, pero no era la sabiduría de Dios. Pero siempre ha habido gente que se dicen sabios y que se dicen pensantes y que quieren meter ideas en las demás personas. Porque a través de los años esto ha sido así. En esa época, antes de la llegada del cristianismo, fueron los filósofos griegos y permeó esa filosofía de ellos hasta los romanos. Pero más adelante, y podemos hablar en cada era del ser humano, más adelante, por poner un ejemplo, la famosa llamada ilustración, la ilustración, esa época de la ilustración, que también se llamó el siglo de las luces, y gente como Voltaire, como Rousseau, como Diderot y muchos pensadores que hablaban y decían muchas cosas y empezaron a sacar a Dios del lugar que tenía y empezaron a poner al hombre como el centro del universo, como la figura principal. Poco a poco fueron sacando a Dios de su lugar, introduciendo lo que llaman una filosofía antropocéntrica, es decir, el hombre es el centro, ya no es Dios. Ya vimos que no está funcionando. Y vinieron las revoluciones, la francesa, la de Estados Unidos, muchas de ellas. Pero hoy en día, mis hermanos, eso sigue vigente. Y cada vez es más degradante. Hoy el hombre se jacta de sabiduría. Hoy tú puedes conectarte al internet, entrar a ver un video de YouTube y todos son gurús, todos son influencers, todos te van a enseñar algo, todos te van a decir cómo debes hacer las cosas. Cualquier persona ya se cree con la autoridad para enseñarte acerca de moral, de justicia. Estamos rodeados por todos lados y no solo en las redes sociales. Igual tú puedes ver, hay muchas conferencias de gente motivando a los demás, hay muchos motivadores. En su tiempo Miguel Ángel Cornejo y luego Alex Day hoy en día está esta persona Daniel Javif y él critica mucho a la iglesia, se dice cristiano, y lo digo con su nombre, se dice cristiano, pero se la pasa atacando a la iglesia. Y a los que buscamos de Dios o señalamos el pecado, nos tacha de religiosos. Dice que somos religiosos. ¿Por qué? Porque él está anunciando un cristianismo más liberal, más abierto, menos religioso, dice él, pero más apartado de Dios. Y hoy en día sigue habiendo esos sabios
que quieren enseñar a los hombres cómo deben vivir su vida. Es curioso, pero el versículo 20 dice ahí, al final de él, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es decir, Dios ha convertido en una tontería lo que el hombre considera sabiduría. Dios los está exhibiendo. La palabra de Dios sigue siendo verdad. Y dice luego el versículo 21 de lo que estamos leyendo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es como si Dios estuviera haciendo a ver con toda su inteligencia y con toda su sabiduría, ¿no pudieron conocerme? ¿No pudieron ver mi sabiduría? Pues para avergonzarlos, Dios escogió la locura de la predicación para llevarnos a conocerle a Él. Mis hermanos, comienza este texto que leímos diciendo que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y lo seguimos viviendo hoy. Por eso les decía, la Biblia no tiene tiempo. En todo tiempo, en el año que tú la leyeras, es vigente la palabra de Dios. Así fuera en el año 300, en el 1000, en el 1800, la palabra de Dios es vigente para esa época. Porque Dios conoce el corazón del hombre y el hombre no ha cambiado. El hombre sigue siendo, su naturaleza es pecadora y su corazón es egoísta. Y por eso Dios sabe lo que tiene que decirnos. Dice el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Estos eran la gente del tiempo de Pablo. Y habla de dos grupos de personas. Los judíos piden señales y los griegos, entiéndase, todo el mundo gentil, todos los que no somos judíos. Aquí los señala como griegos, pero son todos los gentiles. Los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Los judíos todo el tiempo se pasaron diciéndole a Jesús, si verdaderamente es hijo de Dios, haz señales. Y si eres hijo de Dios, haz esto. Y si eres hijo de Dios, ¿y qué hizo Jesús? Limpió leprosos, devolvió vista a los ciegos, levantó paralíticos, resucitó muertos. Y le decía, haz señales, haz señales. Y los griegos que piden sabiduría. Queremos oír un mensaje razonable, un mensaje que nosotros consideremos inteligente. Eso de la cruz es una locura. ¿Cómo se te ocurre? ¿Y sabes qué? Hoy en día el hombre sigue pensando igual. Hay gente que dice, yo no puedo creer en Dios. A ver, que se acabe el hambre en África. Yo quiero señales. Yo quiero que ya no haya cáncer. Yo quiero que Dios sane a toda la gente y que no haya niños pobres. Piden señales. Y otros piden sabiduría. Yo quiero que Dios nos revele por qué se murieron los dinosaurios. Llegan al ridículo hay gente que dice, yo no puedo creer en Dios porque no sé qué pasó con los dinosaurios. Duerme tranquilo, algún día sabrás. Pero el hombre natural sigue pidiendo señales a Dios y sigue demandando sabiduría de Dios, pero la sabiduría que se acomode a ellos, no la que Dios dice. La Escritura es muy clara. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Los creyentes lo sabemos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quieres aprender a ser sabio? Comienza por tener temor de Dios, temor reverente a Dios. Es el principio de la sabiduría. Pero vamos a ver finalmente cuál es la sabiduría completa, en dónde está. El versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Dice Pablo, unos piden señales, otros sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y no es que se haya quedado ahí en el madero. Está diciendo Pablo, nosotros estamos predicando al Mesías que murió por ti y por mí. Estamos predicando a Dios mismo que se hizo carne para pagar el precio de nuestro pecado. Eso estamos anunciando. Para los judíos era un tropiezo. Decían, no, el Mesías tiene que ser un libertador.
algo así como un Simón Bolívar y que le traiga libertad a todos. Ellos estaban viviendo bajo el yugo del Imperio Romano y esperaban que su Mesías fuera un caudillo, un hombre de guerra que acabara y le cortara la cabeza a todos los romanos y los hiciera libres. Eso esperaban los judíos. Era un tropiezo para ellos. ¿Cómo? El Mesías vino, habló, lo golpearon, lo vejaron, lo humillaron y lo pusieron en una cruz y lo mataron ahí. Eso no puede ser un Mesías. Para los judíos era un tropiezo. Para Dios no. Para Dios era una victoria. Dios hecho carne, el Verbo de Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta, santa y justa que tú y yo no podíamos vivir, para poder ser nuestro sustituto perfecto en esa cruz. Pero para el judío común y corriente era tropiezo. Y para los griegos que demandaban una sabiduría más humanista, no podían entender, conociendo ellos a sus dioses del Olimpo, que bajaban para vivir vidas mundanas y carnales y más pecaminosas que los mismos hombres. Sus dioses del Olimpo bajaban y embarazaban a las mujeres, y de ahí nacen Hércules y diferentes mitologías. Acostumbrados a ver a sus dioses del Olimpo tan carnales y tan humanistas, no podían entender que hubiera un Dios santo, que hubiera un Dios que aborrecía el pecado, que hubiera un Dios que tenía que castigar el pecado. No podían con eso. Y hoy en día la gente sigue creyendo lo mismo. Hoy en día mucha gente que aún dice conocer a Jesús, creen que Dios vino para que fuéramos felices. Creen que el Señor vino para que tuviéramos todas las cosas, en lo material, en lo físico, y aún tristemente en algunas iglesias hay grupos de personas que enseñan: tú entregas tu vida al Señor y nunca más te vas a volver a enfermar. ¿Dónde dice eso? No es promesa del Señor. Pablo decía: los demás se enferman y yo no enfermo. Timoteo, voy a orar por ti, por causa de tu estómago estás enfermo. 3 veces he rogado al Señor que me quite esto y me ha dicho: bástate mi gracia. Ese es un evangelio falso, el que muchas veces predican las personas. Tú entregas tu vida a Cristo y nunca más vas a tener necesidad, nunca más va a haber pobreza en tu vida. Perdón, pero los discípulos no tenían nada. Jesús mismo dijo: el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y los discípulos no murieron con cuentas bancarias elevadas, no tenían nada cuando murieron. Porque el reino de Dios no consiste en comida, en bebida, sino en poder, en el Espíritu Santo. Y si Dios te quiere bendecir mucho, tampoco es un pecado. Si Dios te quiere dar, tiene un propósito para ello y vas a ser de bendición a otros. Pero ahí, aún si vivieras solo con el pan necesario, es suficiente en el Señor. Pero el hombre natural, en su sabiduría y creyéndose poderoso, pide y exige a Dios esto que Dios no prometió. Y si seguimos viendo, versículo 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Unos están pidiendo señales y otros sabiduría, y dice Pablo: la sabiduría y el poder está en Cristo Jesús. Él es el poder de Dios, Él es la sabiduría de Dios hecha carne. Pero dice: más para los llamados. No, ese llamados bien traducido no es el nombre que le das a alguien, sino el llamado, ven. Para los llamados, para los que Dios ha dicho vengan, para los que Dios ha dicho así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría plena y completa es Cristo. Cristo en tu vida. Y si tú has entregado tu vida al Señor, Él está en ti. Tenemos la sabiduría de Dios en Cristo. Y Pablo está disertando con estas personas y les dice: ¿dónde está su sabiduría?
¿Dónde está ahora? Vemos la humanidad cada vez más perdida, mis hermanos. Vemos cosas en las redes sociales de gente que dices, ¿es en serio que pueden hacer esto? ¿Es en serio que están viviendo de esta manera? Pero mis hermanos, no podemos juzgar a los que están afuera. No tienen a Cristo en su vida. No podemos pedir que alguien que no tiene el Espíritu Santo en él viva de una manera santa y ordenada. No pueden. Como tú y yo no podíamos antes de conocer a Cristo. Necesita venir el Señor a nuestras vidas para ayudarnos a vivir en santidad. A veces somos muy severos con la gente que está en el mundo y decimos, es que son unos pecadores y andan en borracheras y andan en esto y aquello. No son hijos de Dios. No pueden, aunque quieran, vivir santamente, porque la naturaleza del hombre es pecaminosa. Tienes que venir a Cristo y tiene que entrar el Espíritu Santo a morar en ti para que entonces sí, esa palabra donde dice el Señor, dejen el hombre viejo, revístanse del nuevo, no anden en las obras de la carne, vivan conforme al Espíritu, es para los hijos de Dios. No puedes aplicar esto a los no creyentes. Tú no le puedes decir a un no creyente, tienes que vivir alejado de todo pecado, de las obras de la carne que menciona Gálatas, hechicería, maledicencia, lujuria, lascivia, celos, ira, envidia, todo eso. No le puedes pedir a un no creyente que viva santamente, porque entonces estaríamos diciendo, entonces el hombre natural sí puede ser santo. No, necesitas la presencia de Dios en tu vida, necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Esa misma cita de Gálatas, después de que enumera las obras de la carne, menciona, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Solamente el Espíritu Santo en tu vida puede producir eso. El hombre de manera natural no puede hacerlo. Y si seguimos leyendo, dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Como si lo quisieras parafrasear, podrías decir, lo peor de Dios, sabemos que no hay nada peor en Dios, pero Pablo le está diciendo, como si vieras lo peor de Dios, aún eso es mejor que los hombres. Lo más débil de Dios, que no hay debilidad en Él, pero lo más débil de Él sería más fuerte que los hombres. Pero hoy en día vivimos en una época en que la gente está buscando lo espiritual. Desafortunadamente lo están buscando en donde no es. La única vida espiritual la produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay consejo humano que te pueda llevar a vivir una vida espiritual. Puedes modificar tu conducta, puedes tratar de vivir más o menos bien, pero no es una vida espiritual. La vida espiritual solo la produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, solamente. Hoy en día tú puedes ver gente que no es creyente, gente que no ha entendido el Evangelio, gente que no ha nacido de nuevo y te pone, porque los tiempos de Dios son perfectos, porque Dios no te va a dar una carga más fuerte de la que tú puedas llevar, porque Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé, y citan la palabra, pero no han entregado sus vidas al Señor. Es necesario, yo no puedo heredar a una persona que no es mi padre. Yo no puedo, si me entero que Carlos Slim está repartiendo su herencia, yo no me puedo ir a formar porque no es nada de mí. Él no es mi padre. Así mucha gente reclama las promesas de Dios y toma los versículos y no tienen a Dios por padre. Tienes que reconocer a Cristo, la locura de la palabra en tu vida. La gente no se da cuenta de la importancia de predicar el Evangelio. Lo decía allá en la iglesia, que muchas veces la gente piensa que el Evangelio es leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya leí los Evangelios. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, que están contenidas ahí, sí, pero también en el resto de las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan.
¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de que tú y yo estábamos perdidos en nuestros pecados. Y Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y a veces cometemos el error de quererle compartir a alguien. Yo no digo que con mala intención, pero a veces queremos compartirle a la gente de Dios y les hablamos de la batalla de Armagedón y de la bestia y la marca del 666 y necesitan escuchar el Evangelio. Necesitan escuchar que somos pecadores, que estamos perdidos, que la paga del pecado es muerte y que necesitamos entregar nuestras vidas al Señor, poner nuestra fe en Él. Pero a veces les hablamos de todo menos de lo importante. El Evangelio es locura a los que se pierden. El mensaje de la cruz es locura. Y ya después del versículo 26 hasta el 31 habla de eso. Les dice Pablo, Dios no los escogió a ustedes porque fueran los más inteligentes, sino porque no lo eran. No los escogió porque eran los más fuertes, sino porque eran débiles. Ninguno de ustedes era de alta cuna, de alcurnia, y Dios los llamó. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte, a lo que se dice fuerte, a lo que se dice inteligente. ¿Y sabes qué? Para que toda la gloria sea para Él y no para nosotros. Mi hermano, no estamos aquí porque seamos las mejores personas, no lo éramos. No estamos aquí porque éramos los más inteligentes y Dios dijo, los voy a llamar. No lo éramos. Estamos aquí por su gracia, porque Él nos llamó. ¿Y sabes para qué fue? Para avergonzar a los sabios, los que se dicen sabios, para avergonzar a los que se dicen fuertes y para que nadie se jacte en su presencia y Dios reciba toda la gloria, la honra y la alabanza. No había nada en mí que mereciera que Él me salvara. No había nada en mí que fuera digno de decir, este muchacho lo voy a salvar. No. Era tan pecador como cualquiera que puede estar ahorita en prisión. Con diferente pecado, pero era pecador. Y Dios nos llamó. Y con llamamiento santo nos atrajo hacia Él. ¿Y sabes qué? Él sigue trabajando en nuestras vidas. Él sigue transformando nuestros corazones. No somos perfectos. Los cristianos nos equivocamos. Cometemos errores, volvemos a fallar, pero no nos quedamos en ello. La primera oración de un creyente que ha pecado tendría que ser siempre, perdóname, Señor. Y vuelves a estar en pie. Y Dios te vuelve a levantar y sigues caminando. Finalmente voy a regresarme al versículo 18, que dije que lo iba a dejar al final. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Y dónde está la locura? Para nosotros es poder de Dios. Nosotros no podemos entender por qué el mundo lo ve como una locura, porque así estábamos tú y yo antes de conocer al Señor. Quiero que me acompañes a leer un texto que está en el libro de Números. A lo mejor hasta están pegadas las hojas ahí porque casi no lo vemos. En el libro de Números, en el capítulo 21, hay una historia, un pasaje de la Escritura que a mí siempre me llamó la atención. Yo decía, ¿por qué esto así, Señor? Números, está Génesis, Éxodo, Levítico y luego sigue Números. Números capítulo 21, versículo 4. ¿Estamos ahí? Dice ahí, voy a leerlo todo. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Están hablando del maná.
Dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este pasaje siempre me causó, yo decía, ¿cómo una serpiente? O sea, ¿por qué una serpiente si la serpiente representa a Satanás? ¿Por qué una serpiente ahí y el que volteaba a verla ya se sanaba? Hay varias cosas aquí muy importantes. La primera de ellas, el pueblo estaba siendo alimentado. Bebían agua de la roca, dice Pablo, y la roca era Cristo. Y estaba cayendo maná todos los días. Y dicen, estamos hastiados de este pan suave. ¿Y sabes qué? La gente hoy en día dice, ya no quiero ese pan. Ya no quiero el pan que descendió del cielo. Quiero otra cosa. Deberíamos desear el pan vivo, el pan divino, que es Cristo mismo. Y este pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés. Y Dios envía serpientes ardientes, dice ahí. Son serpientes, la traducción sería serpientes muy venenosas, que mataban a las personas y empiezan a morder a la gente, y muchos empiezan a morir. Y entonces vienen y le dicen a Moisés, hemos pecado contra Dios y contra ti. Ruega a Dios que quite esto. Y Moisés pudo haber dicho, ahora se aguantan. Murmuraron contra Dios y contra mí, ahora se quedan así. El corazón de Moisés fue orar a Dios. Y Dios le dice, haz esto. Hazte una serpiente ardiente y ponla, una serpiente de bronce, y ponla en un asta. Pero hay un detalle. Dios no impidió que las serpientes siguieran mordiendo. Dios no dijo, ya no van a morder la serpiente. No, la gente seguía siendo mordida por la serpiente. Pero Dios dijo, y todo el que voltee hacia arriba y vea a la serpiente, será sano. No impidió Dios que las serpientes siguieran mordiendo. Como Dios no ha impedido que la gente siga pecando y que la gente siga haciendo mal. Pero aquellos que voltean y ven al crucificado, al que fue crucificado por ti y por mí, son salvos. ¿Pero por qué una serpiente? Bueno, si recordamos en la Escritura, la serpiente representaba dos cosas: pecado y maldición. En el huerto del Edén, ¿quién introdujo el pecado? Satanás, usando una serpiente, ¿no? A través de la serpiente habló, entró el pecado y con ello maldición. Y fueron expulsados Adán y Eva del huerto. ¿Y por qué entonces una serpiente? Ahora acompáñame al Evangelio de Juan, para que veas que Jesús mismo cita este texto, y luego vamos a ver finalmente la resolución. Juan capítulo 3, está el Señor Jesucristo, y de repente llega un doctor de la ley llamado Nicodemo, y le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. ¿Qué debo hacer? Y Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo meterme otra vez en el vientre de mi madre? Dice Jesús, aunque pudieras hacerlo, volverías a nacer pecador. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tienes que nacer de nuevo espiritualmente. Y dice ahí el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto os digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo,
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí viene, acuérdate de las serpientes en el desierto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero ¿por qué, si la serpiente representaba pecado y maldición, por qué Jesús mismo dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Y así como aquellos que volteaban a ver a la serpiente y vivían, así Dios da vida espiritual a todo aquel que levanta sus ojos y dice, Jesús, gracias. Gracias por tu muerte en esa cruz. Cuando la iglesia toma el pan y la copa en la Santa Cena, está recordando la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Pero por qué decimos que la está recordando? Porque quedó como un memorial para que no olvidemos tú y yo que Él puso su vida por nosotros, que Él vivió esa vida perfecta, santa y justa que nosotros no podíamos vivir, y por tanto fue el sustituto perfecto para esa cruz. Cuando tomes la Santa Cena, solo recuerda lo que hizo por ti. Y aquí Jesús les está diciendo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que la gente mire al Hijo del Hombre en esa cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vuelvo a preguntar, pero la serpiente representaba pecado y maldición. Esta es la locura del Evangelio, hermano. Acompáñame a 2 Corintios 5:21. Esta es la locura del Evangelio que el hombre natural no puede entender. 2 Corintios 5:21. ¿Estás ahí? Dios está hablando de que nos ha dado a nosotros, los creyentes, el ministerio de la reconciliación. El que por medio de nosotros Dios le dice a la gente, reconcíliate con Dios, haz las paces con Dios por medio de Jesucristo. Y dice el versículo 21, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La serpiente representa pecado y maldición. Hubo alguien que te amó tanto, que aún no habiendo pecado él, estuvo dispuesto a hacerse pecado para pagar el tuyo. Jesús se hizo pecado por causa nuestra. No solo llevó el pecado, él a sí mismo se hizo pecado para pagar el nuestro. Y ahora acompáñame a Gálatas 3:13, está un poquito más adelante. Gálatas 3:13. Y dice la Escritura, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La primera vez que yo leí esto, yo no podía entender, yo decía, no puede ser, está llamando maldito a Jesús. Leí bien, me regresé a verlo otra vez. Sí, por causa nuestra, el bendito Hijo de Dios se hizo maldición. La serpiente en el desierto era símbolo de pecado y maldición. La palabra de la cruz es locura. Porque por ti y por mí, Jesús estuvo dispuesto a hacer pecado y maldición. Esa es la locura del Evangelio, hermano. No podemos entender ni dimensionar el gran amor de Dios por nosotros. El gran amor del Padre entregando a su Hijo, pero el gran amor del Hijo aceptando ser pecado y maldición para salvarnos a nosotros.
Esa es la locura del Evangelio, lo que el mundo no puede entender. Porque el mundo cree que tiene que ser bueno para ser salvo. Por supuesto que somos llamados a hacer lo bueno, pero eso no nos va a salvar. Nos salva que aquel que era tan bueno decidió morir por nosotros y tomar nuestro lugar. Ese es el gran intercambio. El Hijo de Dios que se hace Hijo del hombre para que los hijos de los hombres lleguemos a ser hijos de Dios. Es Él pagando nuestro pecado. Esa es la locura de la cruz. Eso es lo que somos llamados a ir y predicar. Por causa de nuestro pecado y de nuestra maldad, Él se hizo pecado y maldición por amor a nosotros. Y hoy, lo mejor de todo, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, siendo nuestro abogado, perdonándonos. Y volverá por ti y por mí para llevarnos a estar con Él. Padre, te damos gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Señor, por tanto amor inmerecido. Gracias, Padre, porque entregaste a tu Hijo en la cruz. Gracias, Jesús, porque no escatimaste tu propia vida. Te hiciste obediente hasta la muerte de cruz. Gracias, porque estuviste dispuesto a hacerte pecado y maldición para librarnos a nosotros de las consecuencias de esto. Jesús, estamos eternamente agradecidos contigo por tu sacrificio en la cruz. Ayúdanos a valorar cada día lo que hiciste, a vivir vidas santas que te honren. No tenemos otra manera de pagar todo lo que hiciste por nosotros, sino vivir vidas que te honren a ti y te den gloria. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque traes consuelo a nuestro corazón. Ahora entendemos que tú eres, Jesús, el poder y la sabiduría perfecta de Dios. Gracias por todo ello. En tu nombre oramos. Amén.